Bien, jóvenes, bienvenidos nuevamente a la clase de la semana número 4. En esta oportunidad vamos a ver brevemente el tema, ¿no?, de movimiento de una partícula. Solamente quiero aclarar que no voy a hacer una clase de física. Lo que voy a hacer acá es asociar, ¿no?, algunos términos físicos, asociarlos a los conceptos matemáticos que hemos venido acá realizando, ¿no? Y ver cómo se aplican, ¿no? Cómo se aplican. Bueno, vamos a iniciar, jóvenes, acá con una función alfa que va de R hacia Rn. Estamos exigiendo acá que esta alfa sea regular y también exigimos acá, ¿no?, que la segunda derivada exista, ¿no? Y bueno, podría exigir que sea de clase C2, pero suficiente que yo diga, ¿no?, que tenga segunda derivada. Bueno, nosotros hemos visto en una clase pasada, hemos visto acá que el vector, o sea, a esta curva alfa yo le puedo asociar dos vectores, ¿correcto? El vector t de t es alfa prima de t sobre el módulo de alfa prima, ¿no? El hecho de que la curva sea regular, entonces me permite definir ese vector. Este vector de acá se llama vector tangente unitario, ¿ok? Y también yo podía definir acá un vector n que le habíamos llamado vector normal principal, ¿no?, que también es un vector unitario y que se define como t' de t sobre el módulo acá del t' de t. ¿Ok? Listo. Estos dos vectores, jóvenes, son vectores ortogonales entre sí, ¿ya? Son ortogonales entre sí y son unitarios. Bueno, también habíamos visto que la segunda derivada, ¿no?, de alfa, ¿no?, era igual a este producto, ¿no?, interno, ¿no?, de alfa prima con alfa 2 prima sobre el módulo acá de alfa prima de t. Acá era vector tangente, ¿no? Y acá, bueno, acá tenemos el módulo de alfa prima de t, ¿no?, por el t prima de t. ¿Correcto? Entonces, esta es una expresión que hemos obtenido, ¿no?, que lo hallamos en una de las sesiones. Y bueno, simplemente lo estoy aprovechando ¿no?, y vamos a utilizarla, ¿no? Vamos a utilizarla, ¿no?, para ver cómo se relaciona, ¿no?, en este caso con la aceleración. Bueno, lo que voy a hacer ahorita, jóvenes, es reescribir esta función alfa 2', lo voy a reescribir, ¿correcto? O sea, lo voy a ir modificando esta expresión según los conceptos que vaya haciendo allá a la derecha. ¿Ok? Primero, a ver, primerito, nosotros hemos visto que la curvatura, ¿no?, de una curva viene a ser acá el módulo de t', ¿no?, de t' sobre el módulo de alfa prima, ¿verdad? Entonces, de esa manera tenemos, ¿no?, la curvatura, ¿no?, la expresión de la curvatura. Entonces, lo que yo voy a hacer acá, jóvenes, es lo siguiente. A ver. Bueno, también voy a aprovechar acá el vector normal. Miren, el vector normal es t' sobre el módulo acá de t'. Yo acá voy a despejar el t', ¿ya? El t' por acá. ¿Qué cosa es el t' de t? El t' de t, jóvenes, vendría a ser el módulo acá del t' de t por el vector normal. ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué más? A ver. Acá. Entonces voy a reescribir esta expresión, ¿ya? Voy a reescribir esta expresión y me quedaría así, ¿ve? Entonces, más. Entonces, recuerden que acá era solamente módulo de alfa prima, ¿sí? Pero ahora tengo acá módulo de alfa prima de t, y acá era t', ¿sí? Pero t' estoy allí viendo que es el módulo del vector t' de t por el vector normal. ¿Ok? Entonces, estoy usando allá la expresión, ¿correcto? Ahora quiero meter acá la curvatura. La curvatura quiero meterla acá.
¿Qué hacemos? Fácil. Acá elevamos al cuadrado y acá dividimos entre el módulo de alfa prima. Y como ustedes podrán observar acá, ¿esto qué cosa vendría a ser? Esta expresión de acá vendría a ser la curvatura. ¿Se dan cuenta? ¿No? La curvatura. Ahora vamos a ver esta expresión de acá, cómo yo lo modifico. ¿Ah? ¿Cómo yo lo modifico? Hemos visto la función longitud de arco. Si yo tomo, por ejemplo, acá un t sub 0 que pertenece ahí, ¿no? A este intervalo, yo puedo construir la función longitud de arco. La función longitud de arco, jóvenes, sería la integral acá de t sub 0 hasta t, el módulo acá, alfa prima de s voy a ponerlo, y acá sería diferencial de s. ¿Ok? Si yo acá derivamos acá la función longitud de arco, me queda L' de t. ¿Y quién es acá la derivada? Aplico el primer teorema fundamental del cálculo. Y me queda acá el módulo de alfa prima de t. Bien, entonces ya tengo, ¿no? Que el módulo de alfa prima de t vendría a ser la derivada de la función longitud de arco. Pero la cosa no queda allí. Yo voy a calcular nuevamente la segunda derivada. La segunda derivada. Y tendría que la segunda derivada es la derivada acá de la norma, ¿no? Y la derivada de esa norma vendría a ser el producto de alfa prima de t, alfa 2 prima de t, ¿no? Sobre el módulo de alfa prima de t. Y prácticamente esta expresión, jóvenes, que ven acá encerrada en rojo, es justamente acá L2' de t. Entonces, me escribo acá la segunda derivada, ¿no? La segunda derivada, y me va a quedar entonces una expresión más sencilla, que vendría a ser entonces la segunda derivada de L, ¿no? Por el vector tangente unitario, más todo este paquete de acá, viene a ser entonces, a ver, módulo de alfa prima de t al cuadrado, acá viene la curvatura, y acá viene el vector normal. Bien, pero por acá también tengo otra expresión que lo puedo modificar. Miren, acá tengo el módulo de alfa prima. Pero ese módulo de alfa prima, ¿qué cosa es? Viene a ser la derivada de la función longitud de arco. Entonces acá, en lugar de escribir módulo de alfa prima de t, ¿no? Entonces voy a escribir acá, ¿no? Voy a escribir acá L' de t al cuadrado. ¿Ok? Entonces me va a quedar una expresión mucho más sencilla, ¿no? Bueno, lo que yo siempre digo, ¿no? Usted en matemáticas siempre tiene que ir observando, ¿no? ¿Qué cosa te va quedando? Toda ecuación matemática, jóvenes, tiene un significado. Acá en esta ecuación me está diciendo, o yo estoy observando, que acá a la derecha tengo estos vectores, miren. Estos vectores. Lo que me dice acá esta expresión es que la segunda derivada de alfa es una combinación lineal, miren jóvenes, una combinación lineal de estos dos vectores, el vector t de t y el vector n de t. Si este vector n de t fuera diferente de 0, entonces este t y este n son LI, son ortogonales, y me generan ¿qué cosa? Me generan el plano osculador. Entonces no olvidar eso, jóvenes. Estos de acá me generan el plano osculador. ¿Ya? Esos dos vectores. Entonces, como acá alfa 2' es combinación lineal de estos dos vectores, y estos dos vectores generan el plano osculador, entonces yo podría afirmar que este alfa 2' vive o se encuentra en el plano osculador. ¿Ok? Bueno, entonces ya tengo allí la expresión de la segunda derivada. Bueno, todavía no digo nada de movimiento, ahora sí vamos a ver acá cómo es que se relaciona todo esto con movimiento. ¿Ah? Bueno, cuando una partícula, jóvenes, se mueve, ¿ya? Se mueve acá, si hace en el espacio R2 o R3, la trayectoria que va siguiendo esa partícula, jóvenes, yo lo puedo de alguna manera asociar a una función, ¿correcto? Es decir, ¿qué significa? Significa que por acá tengo un intervalo I, R. Yo tengo por acá una función alfa,
Pero con esta función alfa, jóvenes, yo puedo describir el movimiento acá de una partícula. ¿Ok? Entonces, por acá yo puedo tomar un punto T. Entonces, este alfa toma este T y por acá le asigno un punto, ¿no? Este T empieza a correr el intervalo, entonces acá el alfa de T empieza a tomar, ¿no?, diferentes posiciones y eso forma una trayectoria, ¿correcto? Entonces acá tendría el punto alfa de T. Listo. Entonces eso vendría a ser, ¿qué cosa? La trayectoria de la partícula. Entonces, físicamente, jóvenes, este alfa de T, ¿qué significado va a tener? Va a ser la posición de la partícula. La posición de la partícula. ¿Ok? Si yo derivo esta función, ¿no?, derivo, eso me va a dar un vector. Y a ese vector le voy a llamar B de t o V de t. ¿Quién va a ser ese vector? Va a ser el vector velocidad. ¿Ya? Velocidad de la partícula. ¿No? De la partícula. Entonces, cuando la partícula se encuentra aquí en esta posición, esa partícula va a llevar una velocidad. La segunda derivada acá de alfa vendría a ser acá la derivada del vector velocidad. Y la derivada del vector velocidad vendría a ser lo que nosotros conocemos como aceleración. Entonces, esto de acá vendría a ser la aceleración de la partícula. Aceleración de la partícula. Bien, todo esto de acá, jóvenes, se da en el instante t. En un instante t. Entonces, justo cuando la partícula se encuentra aquí en esta posición, ¿no?, esa partícula lleva un vector velocidad, ¿no?, un vector velocidad, acá v de t, y también lleva, ¿qué cosa? Un vector aceleración. ¿Correcto? Un vector aceleración. Bien, entonces, jóvenes, físicamente es eso, como ustedes podrán ver, o sea, lo que estamos haciendo nosotros acá es simplemente cambiándole de nombre. Los físicos hacen eso. O sea, toman la matemática y a los términos matemáticos le cambian de nombre, ¿no?, según su contexto físico, y prácticamente arman toda la teoría física, ¿no? Bien, jóvenes, entonces por acá de repente puedo también agregar, ¿no?, el módulo acá de alfa prima, ¿no? El módulo de alfa prima de t vendría a ser el módulo acá del vector velocidad. A ese módulo del vector velocidad es lo que nosotros conocemos como rapidez. ¿Ok? Solamente para tener cuidado, ¿no?, este vector velocidad, ¿no?, y este vector aceleración siempre están asociados allí al movimiento de la partícula. Esto de acá, por si acaso, se da en un instante t, y el módulo acá del vector velocidad entonces va a ser la rapidez. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita, jóvenes, es ver los elementos acá de la aceleración, ¿correcto? La aceleración. Acá en la aceleración ocurre algo muy bonito, ¿ya? Lo vamos a hacer por acá. A ver, lo voy a hacer así de manera muy gráfica. Por acá tenemos la trayectoria de la partícula. Esta es la orientación, ¿no? La partícula se mueve en ese sentido. Por acá tenemos la posición de la partícula en el tiempo t, que no es otra cosa que el alfa s. Por acá tenemos el vector t de t, el vector t de t. Por acá tenemos que el vector normal principal es un vector ortogonal al t de t, ¿no? Son ortogonales. Entonces acá el d de t. ¿Ya? Y por acá tenemos entonces el vector aceleración. Bueno, por acá lo he borrado, jóvenes, pero lo voy a volver a escribir.
voy a volver a escribir acá. Habíamos quedado que el alfa 2' acá de t era, acá era la segunda derivada, ¿no? La segunda derivada de la función longitudinal acá por t de t. Y por acá habíamos tenido la curvatura, ¿no? La curvatura. Acá nos había quedado la derivada de L, ¿no? Al cuadrado. Y por acá el vector N. Bien, nos había quedado así el alfa 2'. Pero este vector alfa 2', ¿quién va a ser ahora? Ahora le vamos a llamar aceleración, ¿correcto? Pues acá tenemos la aceleración. Bien, entonces resulta, jóvenes, entonces que la aceleración, ¿no? Va a ser escrito de esa manera. Bueno, combinación lineal acá del vector tangente y del vector normal. Estos vectores acá son ortogonales, ¿ya? Entonces, la aceleración, jóvenes, hemos dicho que es un vector que vive acá en el plano generado por t y n, que no es otra cosa que el plano osculador. Entonces, el vector aceleración va a apuntar más o menos así. Entonces, acá tenemos el vector aceleración. ¿Qué sucede si yo proyecto ortogonalmente este vector aceleración sobre cada uno de estos vectores, ¿no? Principales? Proyecto acá ortogonalmente, proyecto acá, ¿correcto? Y resulta que las proyecciones acá son estos vectores. ¿Está claro? ¿No? ¿Se dan cuenta? Y la proyección de este vector aceleración sobre este vector tangente cae acá. Ahí tendría entonces la proyección. ¿Cómo le voy a llamar? Le voy a llamar así. A mayúscula, sub t mayúscula, acá t. Y a esta proyección le voy a llamar A sub n de t. ¿Ok? Entonces, ¿quién sería acá la proyección? A ver. No voy a hacer los cálculos, jóvenes. No voy a hacer todos los cálculos. Solamente voy a hacer algunas partes, ¿no? Bien, acá. Entonces, el vector A sub t de t es la proyección de ¿quién? Es la proyección del vector aceleración sobre el vector tangente. Ustedes ya son expertos calculando proyecciones. Entonces, esto va a ser acá el producto de A de t por t de t sobre el módulo t de t al cuadrado. ¿Ok? Acá por el vector tangente. Bien, pero ¿qué cosa sabemos? Nosotros sabemos que esto de acá vale 1 solo. Entonces, reescribo acá mi proyección y me queda, ¿qué cosa? Me queda acá A de t por t de t, ¿no? Y acá afuera el vector tangente unitario. Si ustedes, jóvenes, reemplazan este vector aceleración, lo reemplazan acá y desarrollan, ¿no? todo ese producto interno, les va a quedar, que eso va a ser igual, ¿no? Les va a quedar acá L2' de t, y acá sería por t de t. ¿Ya? Les va a quedar eso. Y si ustedes acá, en forma similar, calculan la proyección, ¿ya? La proyección del vector aceleración sobre el vector normal, ¿no? Que eso no es otra cosa que el producto interno de la aceleración por el normal, ¿no? Vector normal, sobre el módulo, acá, del vector normal, al cuadrado, acá, vector normal, ¿no? Entonces, acá también igualito, ¿no? Usted sabe que esto vale 1, ¿no? Entonces, el normal es unitario. Reemplazan la aceleración, lo reemplazan acá, y les va a quedar esto, ¿no? Curvatura, ¿no? Curvatura, acá sería L' de t, acá al cuadrado, por el vector normal.
Bien, jóvenes, entonces hemos llegado a esas expresiones. Todo ha salido acá de manera muy natural. Ahora ustedes se fijarán acá que tengo el vector tangente unitario, ¿no? Y acá tengo el vector normal. Estos numeritos que acompañan acá, ¿no? Estos numeritos que acompañan a los vectores, son justamente, ¿qué cosa? Son las famosas componentes, ¿no? Entonces acá, este numerito, jóvenes, no es otra cosa que la componente, ¿ya?, ortogonal de la aceleración sobre el vector tangente. Entonces, esto de acá va a ser la segunda derivada de la longitud de arco, ¿no?, de P. Y esto que ven acá es la componente de ¿quién? Es la componente de la aceleración sobre el vector normal. ¿Correcto? Entonces acá sería K de T, acá sería L' de T al cuadrado. Bien, eso, jóvenes, es lo que ustedes en el libro lo van a encontrar como las componentes de la aceleración. ¿Ok? Esas son las famosas componentes de la aceleración. Entonces acá tengo, ¿no?, que a esto de acá le vamos a dar un nombre y lo vamos a bautizar como A sub T. A sub T de T. Entonces es la componente de la aceleración respecto del vector tangente, y eso va a ser acá L2' de T. ¿Cómo se le llama? Se le llama componente tangencial. Componente tangencial de la aceleración. ¿Ya? De la aceleración. Componente tangencial de la aceleración. Y acá bautizamos acá también, ¿no?, a la componente de la aceleración sobre el vector normal, ¿no? Y eso me queda la curvatura, ¿no?, acá L' de T al cuadrado. ¿Cómo se le llama esto de acá? A esto se le llama componente normal. La componente normal de la aceleración. ¿Ya? De la aceleración. Bien, jóvenes, acá en algunos libros también se le tiene, bueno, varios nombres. A esta componente tangencial de la aceleración, en algunos libros también lo van a encontrar como aceleración tangencial. Y a la componente normal acá de la aceleración, en algunos libros lo van a encontrar también como aceleración centrípeta, ¿no? Entonces, jóvenes, eso prácticamente son entonces las famosas componentes de la aceleración, ¿no? Entonces, bueno, ustedes han visto cómo salen, ¿no? Simplemente a la función alfa le hemos dado sentido físico, ¿no? La función alfa va a representar, ¿no?, la función de posición, ¿no?, de la partícula. La derivada va a ser el vector velocidad. La segunda derivada es el vector aceleración. Hemos visto, ¿no?, que el vector aceleración es combinación lineal del vector tangente y normal. Y hemos proyectado, ¿no? Entonces, al proyectar acá ortogonalmente, ¿no?, entonces la aceleración sobre el vector tangente, entonces acá, bueno, me hace esta expresión, ¿no? A proyectar el vector aceleración sobre el vector normal, me salió esta expresión, y de acá automáticamente, de manera muy natural, aparecen las famosas componentes, ¿no? Entonces, a estas expresiones, que son las componentes ortogonales de la aceleración sobre cada uno de esos vectores, o sea, el vector t y n, ¿no?, t y n, entonces los hemos bautizado, ¿no? Los hemos bautizado acá con estos símbolos, ¿no? A sub t de t, acá su n de t, y esas son justamente las componentes, ¿no?, de la aceleración. En este caso, componente tangencial, y acá componente normal. A esto de acá también se le conoce como aceleración tangencial, y a esto de acá también se le conoce como aceleración centrípeta. Bueno, alguna aplicación por acá así inmediata que podemos sacar de esto es la siguiente. A ver, voy a borrar esta parte y, bueno, con el tiempo que me queda, ¿no? Voy a aprovechar acá, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que no tendrá aceleración centrípeta, ¿no?
una pregunta, ¿no? Su profesor de física les podría preguntar. En qué tipo de movimiento no hay aceleración centrípeta? O sea, en otras palabras, yo quiero saber acá, o sea, hay una partícula en movimiento, ¿correcto? En movimiento. Hay una partícula en movimiento. Y yo sé que esa partícula por acá tiene que su componente normal, ¿no? O en todo caso, aceleración centrípeta es cero. ¿En qué caso la aceleración centrípeta es cero? La aceleración centrípeta, jóvenes, entonces acá lo hemos visto que es este producto, miren, ¿ven? Es la curvatura, ¿no? Por acá, por L' de t, ¿no? Y eso va a ser igual a cero, ¿sí o no? Pero ¿quién es L'? L' es el módulo acá de alfa prima. Y la curva es regular, ¿no? Entonces, esto de acá va a ser diferente de cero. Entonces, si acá tengo un producto que es cero, entonces, ¿quién está obligado a ser cero? La curvatura. Entonces, acá la curvatura sería cero, ¿correcto? Y si la curvatura es cero, entonces significa que la partícula se está moviendo ¿sobre dónde? ¿Sobre dónde se mueve la partícula? ¿O quién describe el movimiento de la partícula? ¿Dónde se mueve la partícula, jóvenes? Hay un teorema, ¿no? Que justamente lo he puesto en el módulo, ¿no? O en cualquier libro también lo puede usted encontrar. Jóvenes, si la curvatura de una función es cero, eso significa que la función es una línea o es un segmento de recta. Entonces, la única curva, ¿no? Cuya curvatura es cero, o sea, en otras palabras, la curva que no se dobla, es la línea recta. Entonces, si yo tengo acá que una partícula se mueve, no está en movimiento, y su aceleración centrípeta, o en todo caso su componente normal, ¿no? Es cero, entonces eso va a significar que la curvatura es cero. Y si la curvatura es cero, entonces va a significar que la partícula se mueve en una línea recta. ¿Correcto? Entonces, podemos tener esa conclusión, ¿no? Entonces, si la aceleración, ¿no? Si la componente normal es cero, entonces la partícula se estaría moviendo sobre una línea recta, ¿no? Bueno, esa es una conclusión, ¿no? Que tengo de acá. Otra sería la circunferencia, ¿no? Si usted tiene, por ejemplo, acá la circunferencia, que una partícula se mueve según una circunferencia, por ejemplo, acá alfa de t, acá tengo r, coseno de t, r, seno de t. Entonces van a encontrar, jóvenes, acá que la componente tangencial de esto, me gustaría que lo corroboren, ¿no? Eso vale 0. Y acá la componente normal, ¿no? De la partícula vale R, ¿no? Es R. Bueno, ¿qué significa eso? Es como que si usted, por ejemplo, acá, usted ata, ¿no? Una piedra, ¿no? Acá una roca, ¿no? Y lo hace girar, ¿no? Todos pueden, ahí en su casita, pueden hacer el experimento. El radio de la cuerda vale R. Entonces, mientras más grande sea la cuerda, jóvenes, la aceleración centrípeta aumenta. O sea, acá yo tengo que la aceleración vale R. ¿Sí? Entonces, mientras más grande sea la cuerda, entonces más grande va a ser acá la aceleración centrípeta, o en todo caso la componente normal, ¿no? Más pequeño es el radio, ¿no? La componente normal disminuye, ¿no? Entonces, está en relación bien al radio, ¿no? Entonces, por eso que si la cuerda es bien grande, ¿no? Entonces, la aceleración centrípeta es mayor, ¿no? Bueno, entonces hay muchas situaciones que yo puedo analizar acá a partir, ¿no? de las componentes, ¿no? De la aceleración. Bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Voy a hacer un problema ya un poco más complicado, ¿no? Donde voy a hallar todos estos elementos, ¿no? Aceleración, velocidad, y voy a hallar también las componentes, ¿no? de la aceleración, ¿no? Entonces, en la siguiente sesión, ¿no? Espero que estén atentos, ¿no? A su publicación. Bueno, muchas gracias.